eso crea ciertos problemas porque cada vez que uno lee los libros del Nuevo Testamento, lee las epístolas, piensan que son consejos éticos solamente para la gente, para que pueda soportar de repente los momentos difíciles que van a vivir. El problema es que el hombre nuevo no se le conoce. Entonces, ¿qué es el hombre nuevo? Es la grande pregunta. El hombre viejo no puede generar nueva vida, no puede generar santidad. Por eso que la carne no se santifica si no se tiene que crucificar, matar. Pero el Hijo viene y ya no nos vuelve, porque ese es el otro error. Dice, si tú te conviertes a Cristo, volvemos como al principio. Yo no quiero ser como el primer Adán, para nada, no me interesa. Lo sobrenatural es poder vivir sin pecado, poder agradar a Dios, más que los milagros y los dones que pueden hacer hasta los brujos. Quisiera que esté ahí. Sería bueno que esté ahí. Bienvenidos a este nuevo programa de diálogos. Ya estamos en el 5º episodio, mi estimado pastor Rachumí. Su saludo para el público en este 5º episodio. Sí, gracias por estar en la sintonía de diálogo. Esperamos que siempre nos acompañen y también nos desafíen con esas preguntas que no tienen respuestas. Sí, muy buenas. Preguntas que no tienen respuesta. ¿Porque no tienen respuesta o porque no las queremos responder? Porque no se quieren responder, ¿no? Siempre se esquiva el asunto para no herir susceptibilidades y también para evitar, si se quiere, que aquellos que ya tienen las susceptibilidades movidas se haga mucho mayor problema, ¿no? Pero yo creo que la verdad hace libre. Y entonces, entendiendo la verdad, mucho pueblo va a caminar en una perspectiva diferente, por encima de las circunstancias, por encima de las condiciones que muchas veces se está viviendo en las congregaciones por falta de una visión clara, falta de conocimiento de la palabra, falta de ética, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hemos estado hablando acerca del cristiano, de la identidad, del Espíritu Santo, de la llenura. Hemos estado hablando del amor, de la importancia del amor, y hemos estado hablando del hombre nuevo, ¿no? Cuando hablamos de hombre nuevo estamos hablando de novedad. ¿Qué hay de nuevo en el hombre nuevo? Parece reiterativo la palabra, pero esa es la pregunta. ¿Qué hay de nuevo en el hombre nuevo? Esa pregunta es buena, muy buena, porque nos pone en una situación complicada. El hombre nuevo seguirá en desconocido en la iglesia y yo diría inclusive en el Nuevo Testamento. Se habla de él, se dice que somos nuevas criaturas, pero lo que se esboza no es sistemático, es decir, no hay un solo texto, un libro completo que nos diga el hombre nuevo es así. Entonces eso crea ciertos problemas porque cada vez que uno lee los libros del Nuevo Testamento, lee las epístolas, piensan que son consejos éticos solamente para la gente, para que pueda soportar de repente los momentos difíciles que van a vivir o para ilusionarse con el futuro. Sin embargo, habría que preguntarnos, y cuando Pablo dice, por ejemplo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué significa ser nueva criatura? Cuando el Señor Jesús es interceptado, por decirlo de esta manera, por Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo, maestro de la ley, conocedor de la Escritura, le dice ante su halago, ¿no? Le dice, sabemos que viene de Dios, le dice, ¿no? Por las cosas que haces, y dice, tienes que nacer de nuevo, le dice. Y parece bastante insolente el Señor con esa respuesta, porque si alguien viene a halagarte, tú no vas a decir, anda, váyate, ¿no? Claro. Entonces, pero le dice, tienes que nacer de nuevo, y el otro se queda sorprendido, ¿qué es eso? Esa es la novedad que Jesús venía a anunciar. No venía a anunciar solo el perdón de pecados, no venía a anunciar solo el hecho de que podían ellos vivir un año más después de su sacrificio,
en la gracia de Dios, sin ser condenados porque no podían cumplir la ley. Él cumple la ley justo para que la ley ya no pueda juzgar al creyente y si es que lo sigue. Si es que no lo sigue, se vuelve a la ley, como vimos la vez anterior. Pero luego lo que el Señor anuncia es una nueva vida. Entonces quiere decir que el cristianismo que estamos viendo actualmente deja un espacio en blanco. O sea, aceptamos al Señor y nos pasamos de frente a la esperanza. Nos pasamos a la esperanza futura, Ajá. no a la esperanza presente. ¿Y es de lo que no se está hablando ahora, el hecho del presente, del hombre nuevo presente? El problema es que el hombre nuevo no se le conoce. Entonces, ¿qué es el hombre nuevo? Es la grande pregunta, ¿no? O sea, todos decimos y le decimos a la gente, inclusive, ahora que has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Y la gente sigue peleando, sigue luchando con el mal, con el mundo, con el diablo, y no puede con sus deseos, con sus pasiones, y entonces se siente fracasado inclusive. Hay una palabra que el apóstol Pablo hace una recomendación, dice, ser imitadores de mí como yo lo soy del Señor. ¿El hombre nuevo es un imitador del Señor? Ahora, yo creo que eso da para otro programa. Ya. La pregunta, porque lo que tú has conectado ahorita es toda la realidad del hombre nuevo. Entonces, la primera parte que debemos entender, entonces, para responder, la primera pregunta es, ¿cuáles son las cualidades? ¿Qué es lo que hace diferente a una persona? Y luego vemos cómo es que debe ser imitador de Dios. ¿Qué significa eso? Entonces, la motivación. Si me permites, contesto la primera parte y de repente ya no nos alcanzará el tiempo, sino para otro. Tú siempre nos metes en preguntas bien complicadas, ¿no? Yo diría que son preguntas muy buenas, solo que requieren tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo habla del hombre nuevo o Jesús habla del nuevo nacimiento, ¿a qué se está refiriendo? Porque una de las cosas más interesantes y más importantes que quizás no se recalca en la enseñanza actual, yo creo que es enseñanza de todos los tiempos, después de los primeros 4 siglos, se pierde esa la idea del hombre nuevo, a mi entender. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que quizás sea con San Agustín se está pensando que el hombre nuevo es algo insólito, algo futuro, un ser etéreo, un ser platónico, ¿no? O sea, ya entramos al problema de la teología, si Pablo era platónico o no era platónico. Y lo curioso es que Jesús no era platónico, pues. Jesús está hablando de cosas concretas. ¿Por qué? Porque Jesús no venía solamente a suavizar el asunto, sino Jesús venía a hacer posible el nuevo nacimiento, la regeneración. Y el asunto de la regeneración trae consigo una serie de cosas que hacen posible el hombre nuevo. Entonces, la cuestión es que cuando no se entiende la regeneración y se piensa que la regeneración es en el cielo, entonces en la tierra no tenemos ninguna esperanza. Es más, cuando Jesús habla de ese hombre nuevo, Jesús habla en la base de que le va a cambiar la condición al hombre. Desde el Antiguo Testamento, la promesa de Abraham, dijimos en los primeros programas, era promesa de una nueva humanidad. Y la nueva humanidad no puede ser humanidad de la misma manera que está cuando vive lejos de Dios, o sea, en el pecado. Lo que Jesús viene es a cambiarnos la condición. Y ahí comienza la cosa. Muere para que nuestra condición sea cambiada. Muere para desarraigar la culpa, desarraigar la condenación y la conciencia cauterizada. Entonces pone una nueva criatura. ¿Qué es lo que hace nosotros? Dice Pedro, vamos a iniciar ahí. En 1 Pedro, por ejemplo, se habla de que sé santo porque yo soy santo, pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser santos y ser como Dios, que es la demanda, si no nos cambia la condición? Es imposible, sería un Dios demasiado injusto que nos exija vivir en una condición que no tenemos. No. Sin embargo, en el mismo texto se nos dice que hemos sido engendrados no de simiente corruptible, sí, ¿no?, como la que nos dieron nuestros padres desde Adán, sino con simiente incorruptible. Entonces, un nuevo principio de vida es semilla, es semen divino, por el cual
tenemos una nueva vida, nos ha hecho nacer de nuevo. Eso no es una cuestión superficial, es por el contrario la esencia de todo. Eso quiere decir que el hombre que se mantiene como carnal no tiene el ADN de Dios. Porque cuando hablamos de semen hablamos de ADN, hablamos de... Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que tiene la simiente de Dios no practica el pecado. Es muy serio, Juan. Y eso a veces no se explica, los comentarios lo saltan y cuando quieren explicarlo se desvían por el hecho de que, bueno, el pasaje es difícil. El pasaje no es difícil si se ve a la luz de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús viene a engendrar. Dice, ya me estoy metiendo en otro problema mayor. Dice Juan en el Evangelio, dice un texto muy conocido, todos lo recitamos, pero lo recitamos mal. Dice, mas a todos los que la recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue, esto es los que no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Y nuevamente nos lleva a el asunto de la simiente, de ser engendrados, tener un principio de vida diferente. ¿Es parecido lo que dice Juan a lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Claro, porque mira, el hombre viejo no puede generar nueva vida, no puede generar santidad. Por eso que la carne no se santifica si no se tiene que crucificar, matar, con todos sus deseos y pasiones. Entonces, una vez que el hombre está en la cruz, muere, el Espíritu Santo tiene la posibilidad de hacer todo lo que el Padre, el Hijo le han encargado, o sea, regenerarnos, generar en nosotros la vida de Dios. Por eso dice Pablo que el Espíritu Santo tiene como trabajo vivificarnos. Pregunta, cuando el Espíritu Santo nos toma, ¿lleva proceso? Ya, esa es una pregunta interesante, porque yo soy un poco enemigo de las teologías de los procesos. ¿Ya? Pero lo vas a entender casi al final. Porque, ¿qué hace Dios? Nos engendra y nos nos hace nuevo y no nos da nada más. Dice Pedro, el que todos dicen que es el pescador ignorantón, decían de él y de los discípulos en Hechos que eran los agramáticos, los que no tenían letra, o sea, no eran los más ilustrados ni tampoco los maestros de la ley. Pero esos agramáticos, no sin gramática, cambiaron la sociedad de ese tiempo. ¿Por qué? Pedro va a escribir diciendo en su segunda epístola que nosotros no solamente tenemos, en la primera dice simiente, en la segunda dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina, ya no estamos hablando solo de un principio de vida, sino un principio de vida que mantiene una naturaleza que es diferente. ¿Y cuál es ese principio de vida? Ah, qué interesante, ¿no? Porque Pedro dice, déjalo mencionar, ¿no? Solo voy a mencionarlo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pero cuando dice que hay que añadirle virtud, la palabra ahí es arete. Y ese arete significa excelencia moral. Marcado. Excelencia moral, o sea, lo que tenemos nosotros es que añadir a la excelencia moral. La vida de Dios es excelente moralmente hablando. Entonces, participar de la naturaleza de Dios nos pone en la simiente, pero nos pone en una naturaleza que es excelente moralmente. ¿Cómo el hombre viejo puede lograr eso? Imposible. Con mi fuerza, imposible. Imposible. Ahora, el Espíritu Santo sí lo logra en nosotros. Siempre y cuando yo lo deje le dé lugar al Espíritu y a la palabra. Que no lo haga callar, que no lo contriste. Y lo obedezca, correcto. Entonces la excelencia comienza, porque lo que es la palabra no son letras, no son consejos, sino lo que la palabra nos muestra, el logos, no es otra cosa que el Cristo hecho letras, por decir así, hecho libro, pero ese logo, el logo encarnado, es Dios mismo, y eso tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el designio de Dios, tiene que ver con la sustancia divina, tiene que ver también con la voluntad divina, con lo que Él es, porque la voluntad de Dios no es de un viejo loco que piensa, no peques si Él está pecando, no te enojes si Él se está enojando, no.
Él es excelente moralmente. Pastor, hasta ahora estamos viendo al hombre desde el interior, ¿Ya? desde su naturaleza. Pero ahora, esa naturaleza que usted hablaba de lucir, de traslucir, ¿cómo trasluce? ¿Cómo llega a la sociedad? ¿Cómo debemos movernos en la sociedad ahora? Bien. Me gusta cuando haces preguntas y preguntas y tú nos abres nuevos. Es como un abanico lo que tú haces. Porque te voy a responder en pocas palabras y lo conectamos con otro programa de repente. Porque se trasluce a través de la llenura constante del Espíritu Santo en acciones. Es decir, si no hay obediencia, no hay llenura. Entonces no se va a evidenciar nunca ni la simiente ni la naturaleza. Esto todavía estamos en la mitad del asunto, en menos de la mitad. Entonces, si yo no tengo llenura, no va a haber amor, va a haber egoísmo. Como lo hemos visto en el programa pasado. Sí, y entonces ahí se complica todo. Es conveniencia personal y maldad. El hombre viejo. Ya. El hombre viejo. Entonces, paz, paciencia, benignidad, no existe. Entonces, el problema es que volvemos al asunto. No hay llenura, no se empieza el proceso. Por decir, no me gusta la palabra proceso. Anulamos todo lo que el Señor quiere darnos. Porque no solamente quiere darnos participación en la naturaleza divina. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, soy la luz del mundo, no está diciendo ustedes son como. No es un símil, esa figura literaria que se utiliza, es una metáfora. Y la metáfora compara una cosa con otra por su acción o por su esencia. Claro. Y entonces ya estamos en una situación de que somos participantes de una esencia que no es nuestra. Un tema gigante y muy complicado en la teología cristiana es el tema justamente de lo que se llamó la hominización, o sea, no el humanismo como se conoce a través de la filosofía, sino el humanismo cristiano es hominización, o sea, el hombre hecho hombre, verdaderamente hombre. Y la hominización tiene que ver con la divinización del hombre. Es término muy grande, muy fuerte. No se habla en teología de eso. Porque puede caerse como Vamos a pensar que somos dioses. Claro. No somos dioses. Pero somos hijos de Dios. Ya, y participamos de todo lo suyo, sin ser dioses. Entonces, eso es lo que no se entiende. Y ahí es donde vienen las confusiones de declararnos pequeños Jehová. Pequeño Jehová y todo lo demás, Jehová Juniors. Jehová Juniors. ¿No? Ahora, es que no somos dioses, somos hijos de Dios. Tenemos toda la posibilidad de participar de todo lo que hay en Él, sin ser Él, en Cristo Jesús y por el Espíritu, ¿no? Y Dios nos eleva a una categoría mucho más alta que sus propias creaciones, ¿verdad? Claro. Mayor que los ángeles. Curioso, porque estamos por encima de los ángeles. Vamos a jugar a los ángeles caídos, a los ángeles buenos. Eso es lo que nos da el regalo, el don de ser hijos de Dios. Es que nos hace cuerpo de Cristo, nos hace uno con su Hijo, se une a nosotros al final. Y esa es la locura de Dios. Lo que no podemos entender con el entendimiento. Entonces no se entiende eso y no, se toma como figuras de un estado ilusorio que no se cumple nunca. Entonces, ¿con qué nos conformamos? Con los regalos, con los globitos de la fiesta, o sea, con los dones, con la unción. Ya nos estamos metiendo a una complicación. Entonces, mira, tenemos participación en su esencia, porque se nos manda inclusive a hacernos uno con Dios, como hemos dicho, vamos a ver luego. ¿Cómo ser uno con Dios si yo no tengo esencia con Él? La misma esencia con Él. Ahora, para eso, una cosa que es interesante es que Jesús está orando en el Getsemaní y dice, Padre, la gloria que me diste, les he dado. La pregunta es, ¿qué está diciendo? ¿De qué gloria habla? El hombre y toda la creación fue creado con cierto nivel de gloria. Nada en el universo que no tenga gloria puede relacionarse realmente con Dios. Pero el hombre dice que fue destituido de la gloria de Dios porque perdió su propia gloria. O sea, la gloria que Dios le dio se degradó. Y entonces ya no podía estar en relación con Dios. Era un ser que había perdido la pureza, había perdido
diríamos, la esencia con la que fue creado. Por desobediencia. Por desobediencia. Pero el Hijo viene y ya no nos vuelve, porque ese es el otro error. Dice, si tú te conviertes a Cristo, volvemos como al principio. Yo no quiero ser como el primer Adán, para nada, no me interesa. Porque la Biblia dice que vamos a ser como el segundo Adán. Y ya ahora no tenemos gloria humana caída, gloria humana que se puede perder, sino la gloria del Hijo que no se pierde. Tenemos encima, por eso mismo, la posibilidad de ser templos del Espíritu Santo y templos del Dios viviente. Ya Dios no habita afuera, se viene a morar dentro de nosotros. Y eso no es locura. Es experiencia real. ¿Cómo sabemos que llegamos a esa experiencia? Yo imagino que la gente viene y dice... Es mucho para un programa. Claro, pero ¿cómo llego a tener esa experiencia? Yo hablé en lengua, yo lloré... Es que yo la me lengua es caí. evidencia de que tienes un don. Y si tienes el don, porque el Espíritu de alguna manera está operando. La pregunta sería, ¿cómo yo sé que estas cosas están en mí? ¿Ya? Que van a generar luego el don, que van a venir las cosas que Dios nos va regalando. Y mira que no hemos llegado todavía al punto central. Es que, mira, lo que nos hace conscientes de toda esta realidad es la presencia del Espíritu Santo. Por eso decíamos que la gente, el creyente común, no ahonda, no profundiza su experiencia con el Espíritu. Y entonces, ¿sabes qué? Tiene letra en la cabeza, tiene ideas, tiene doctrinas, tiene una esperanza muy vaga de lo que va a suceder y no tiene la experiencia del Dios viviente en sí mismo. Entonces quiere decir que yo no llego a esa relación con Dios porque yo no quiero, porque no lo dejo al Espíritu Santo. Sí, bueno, es una cuestión de que no nos... Vamos a ponerlo simple para ayudar a la gente, ¿no? A quitarle la culpa, ¿no? No me enseñaron, está bien, pero tampoco leíste, tampoco escudriñaste, tampoco te metiste al tiempo en la presencia de Dios como para que el Espíritu te vaya ayudando a entender la Escritura, te vaya ayudando a entender el misterio. Luego entonces tenemos el asunto es que no detona lo que debe detonar, el Zoe, la vida sobrenatural. Ya. Entonces, porque tenemos simiente, nos han cambiado la naturaleza y la esencia, nos cubren con su gloria. ¿Para qué? Para que la vida de Dios pueda fluir en nosotros. Cuando escucho la palabra vida sobrenatural, pienso en un hombre como Moisés que abre los... ¿no? Y curiosamente no era tan sobrenatural como debiera ser el creyente del Nuevo Testamento. Debería ser más sobrenatural que Moisés. Correcto, porque tienes al Espíritu dentro, tienes la vida de Dios dentro, tienes todo lo nuevo dentro. Pero vida sobrenatural es poder caminar como los apóstoles y que la gente son hechos sobrenaturales. ¿La vida sobrenatural qué es? ¿Qué es? Por eso, voy a eso. Comienza por la nueva esencia. Comienza nuevamente por uno mismo. Comienza en el interior, que ya no eres lo mismo que el hombre viejo, el hombre natural. Eso es lo más sobrenatural, que mi yo va cambiando. Lo sobrenatural es poder vivir sin pecado, poder agradar a Dios, más que los milagros y los dones que pueden hacer hasta los brujos. Ok, como Moisés y los magos de Egipto que... Sí. Entonces lo que nosotros hemos sobredimensionado son los dones, y no la experiencia con el Espíritu. Y lo confundimos con experiencia con el Espíritu. Y lo confundimos con vida sobrenatural. Ok, vida sobrenatural, ¿para qué sirve? Es la vida de Dios en nosotros, es mucho más alto que volver a la vida del primer Adán. Porque dice que el hombre, el que tiene la simiente de Dios, no peca. O sea, es hecho conforme al principio de vida de Dios, sin la posibilidad de pecar. Eso va a traer un escándalo. Porque dice que no peca, y eso es real, porque tiene la simiente de Dios. Dios le guarda. Dice que encima al maligno no le toca. O sea, te da una condición insuperable, porque no tiene posibilidad de mal, como Cristo, que no fue inclinado al mal. Con lo que dice Pedro, que el que hace esas cosas no caerá jamás. Correcto. O sea, el pecado no está en nosotros. Lo que sucede es que no debería estar en nosotros. No debería, si lo crucifica.
y le das lugar al espíritu, es lo que decíamos la vez anterior. Pero no se le da lugar al espíritu, estamos en la carne. ¿Esa es la novedad del hombre nuevo? La novedad del hombre nuevo es que nos ponen en la misma vida de Dios, en un diseño de vida distinto. Preguntémonos, ¿cómo vamos a entrar a la eternidad? Si vamos a tener inclinación al mal, vamos a ir a arruinar el cielo. No tiene sentido. Bueno, no le hago esa pregunta porque nos vamos a meter ya a otro tema. Pero el pecado es apartarse de Dios. El pecado es apartarse del mal, perdón. El pecado es apartarse de Dios, es meterse en el mal, es delinquir contra Dios. Exacto, y Dios nos manda a que seamos santos. Santos, ya nos puso en una situación que nos dice, ustedes tienen que vivir conforme a mi esencia o ser como yo. ¿De dónde saca eso? Y Pablo cuando habla a los santos de Corintios, ¿ya? Los santos de Corintios eran pues terribles, incestuosos. Pero por eso dice, yo no puedo hablar con ustedes como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Ahí les está dando... Ahí los está ubicando. Le está diciendo, ¿sabe qué? Ustedes están en la puerta de la salvación, con todos los dones que tienen. ¿Es ahí donde estamos ahora, la iglesia de ahora? Quisiera que esté ahí. Ni siquiera ahí. Sería bueno que esté ahí. Pero, ¿por qué? Porque, mira, no solamente hay una sobredimensionalidad, ser sobredimensionado la carne, sino estamos en plena apostasía. Lo que le dice Dios a las iglesias, mira que no caigas donde estás. Sí. Mira, esas 5 cosas que hemos mencionado hasta aquí, nos ponen la última y la más interesante. No la última, la penúltima, diría yo, que tiene que ver con tener la mente de Cristo, justamente. En esto pensar. Entonces, en la transformación del entendimiento, porque si hay transformación en el entendimiento, hay transformación de la acción. Pero eso es algo cognitivo, algo que se hace en la mente. Es cognitivo y tiene que ver con lo espiritual a la vez. O sea, porque hay una dimensión, hay un hombre espiritual, y el hombre espiritual, ¿en qué piensa? ¿En las cosas que son de la carne o en las cosas que son del espíritu? En las cosas que son del espíritu. Romanos 8. Pero también dice, en esto pensad, en lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Esa es la mente de Cristo. Entonces, y nos pone en una situación en que, alimentados por la palabra y por el Espíritu, ¿en qué debemos pensar? ¿Alimentar qué? ¿El intelecto? Más que el intelecto, es el espíritu nuestro, el ser nuevo, con nuevo contenido. Que va a manejar nuestro intelecto. Que va a manejar todo nuestro... Claro, porque, mira, cuando el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. El hombre muere espiritualmente, queda alma corrompida y cuerpo corrompido. Cuando nace de nuevo, somos vivificados y nos dan vida nueva, y entonces nos dan vida espiritual. El alma ahora debiera sujetarse al espíritu. Cuando hablamos de alma estamos hablando de nuestras emociones. Todo el asiento de sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, todo ligado a lo más alto, que es el espíritu, en el cual mora el Espíritu de Dios. Y ahí cumplimos el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Es la única manera. Pero curiosamente cumplimos si es que el Espíritu nos llena y nos da el ágape. Y esa es la diferencia entre el hombre antiguo y el hombre nuevo. Y el hombre nuevo. Y esa es la diferencia entre el amor romántico y el amor real. El ágape. El verdadero amor. El verdadero amor. Y llegamos siempre al amor. La palabra en todas las escaleras que se nos presentan es amor. Es el amor, el más grande. Sí. Comenzando porque Dios es amor, porque Dios tuvo esa planificación por amor, porque amó al mundo. Así es. Entonces, curioso, porque todas las escaleras terminan en eso, o comienzan o terminan en eso. Y entonces el amor es punto central. Ahora, y eso nos pone ya en lo que en una oportunidad estábamos hablando, que es el camino a la plenitud. Pero para eso tiene que haber una renovación de mente. Y tiene que haber llenura constante. Primero llenura. Sin llenura no se puede. Primero llenura, luego renovación de mente. La llenura viene por la obediencia, acuérdate. Claro. Entonces, en la medida que el hombre va obedeciendo, obedece, el Espíritu va tomando
control total de todas las áreas de la vida del hombre. Sin dejar de lado la palabra. No, es que la palabra es el lavamiento, la regeneración es por la palabra y el espíritu utilizando la palabra, que es el nuevo contenido. El nuevo contenido no es la ciencia, el nuevo contenido no es mi teología, el nuevo contenido es la palabra. Entonces, es lo que el Espíritu nos hace ver, entender y revelar, nos revela o ilumina la palabra, y eso es lo que llena nuestro espíritu. En un mundo, ya para terminar, porque acá nos están pidiendo ya cortar, porque ya nuestro productor también se ha un poco tocado con estos temas, está revaluando su fe. Se va a convertir. Se va a convertir. Quería decir esto. Últimamente vivimos un mundo o una sociedad que ya no lee, ¿no? Y creo que estas cosas vienen porque el cristiano ya no lee, como decía en algún momento de la conversación, el cristiano ya no lee. No es que no me enseñaron, yo no busqué leer, sí, ¿no? Y hoy día, muchas veces le hacemos caso, no, lo dijo mi pastor, lo dijo mi líder, lo dijo tal autor, lo dijo tal persona. Pero así como hablaba de los iletrados de Pedro, de los pescadores, ellos fueron instruidos en la palabra por el Espíritu Santo. Debemos buscar dentro de esta dinámica del paso a paso, dentro de la experiencia del cristiano en su relación con Dios, siempre apoyarnos en la palabra. Bueno, la palabra es la vida. Sus palabras son espíritu, son vida. Produce vida, tiene la capacidad de tener existencia aquello que está en la mente de Dios. Como lo hizo con los huesos secos. Así es. Y entonces, sin esos componentes, ¿cómo es que el hombre nuevo es hombre nuevo? O sea, ¿cómo el hombre, el que se llama creyente, es hombre nuevo? Si nunca evidencia ni simiente incorruptible, no evidencia participación en la naturaleza divina, en la esencia, en la gloria del Hijo, no tiene sobrenaturalidad. Hay que ser sobrenatural para vencer al pecado y para que el diablo no nos toque. ¿Y de dónde saca la mente de Cristo? Entonces, hoy día la racionalidad cristiana pasa por el asunto de qué es lo que me conviene y qué es lo que el mundo me dictamina, dialogo con el mundo, trato de ser condescendiente con el mundo en vez de ser rígido con el mundo y va bien alinearme con Dios para ser esa nueva criatura que Él ha creado. Entonces la pregunta es, ¿dónde dejó la iglesia el nuevo hombre? El nuevo hombre tiene que ser un hombre que agrade al mundo. Fue así Jesús. Eso creo que es lo que vivimos, ¿no? El nuevo hombre, entre comillas, tiene que agradar al mundo, no criticarlo, sí, aceptar las cosas del mundo y para captar a la gente, ser como el mundo. Y ser como el mundo. Reflexiones finales. Sé que no hemos concluido este tema, solamente hemos dado el inicio. Reflexiones finales. Las reflexiones finales. Es que Henry siempre hace unas preguntas vitales y entonces provoca ese tipo de diálogo. Gracias, Henry. Creo yo que hay que retomar el texto, releer el texto, si quieren, en clave de engendrados, nacidos, adoptados, entre otras cosas, ¿no? Son términos que utiliza Pablo, y de hijos, ¿no? 4 categorías, y luego retomar el texto desde la lógica del nuevo hombre, porque al final de cuentas, ¿cuál es el producto real de la salvación? Que no me vaya al infierno, que yo sea como Él. Que seamos como Él. Pero la gente está feliz con no ir al infierno. Le vendieron un seguro de vida y está pensando ir al cielo en la condición que está. Y entran a perder el tiempo de preguntarse si la salvación se pierde. Y entonces volvemos a Pablo correcto, y volvemos a Pablo que dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces entramos a las contradicciones porque vivimos conforme a nuestra manera de pensar, no conforme al texto. El texto no se contradice. Sino nosotros mismos. Bueno, se me ocurrió otra pregunta, pero creo que me va a matar acá nuestro productor. Y bueno, solamente recomendarle que compartan el contenido. Nos vemos el próximo programa. Hay buena respuesta del público que nos está viendo, que nos está escribiendo, gracias no solamente a la gente de Perú, sino a la gente del extranjero que
que muchas veces necesita cosas como esta que se le están abriendo los ojos, no por nosotros, sino como decía el pastor, a través de la palabra del Señor. Nuestra motivación principal es que vayan a la palabra y cualquier cosa, cualquier duda, consulten con la palabra, contrasten lo que se ha dicho con la palabra. Muchas veces no tomamos la Biblia y la abrimos de esta manera, pero la Biblia está en el corazón. Correcto. Y diálogo es eso, ¿no? A través de logos, a través de la palabra. A través de la Eso palabra. es diálogos. Gracias por estar con nosotros y seguiremos dialogando. Manden sus preguntas, compartan con todos los amigos, porque lo que sabemos no es para nosotros, no es para impresionar a nadie, sino para bendición y edificación de la iglesia. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento que ustedes hayan visto este programa. Dios los bendiga y seguimos dialogando. Bendiciones.